porque esta es un área energética muy fuerte, muy importante. En esas colosales piedras, ahí se alcanzan a ver unas personas caminando, allá al fondo, y que esta es una base en donde llegan los ovnis. Este lugar que han tenido muchos avistamientos ovnis. ¿Cómo llegaron estas rocas a este lugar? Así es. Ahí, derecho. En el cielo. Sí. Sí se siente una vibra, una energía muy... Chéquense. En cuanto nomás alcanzan a salir de la cámara. Mira, hay una historia sobre los duendes. Aquí y también en Mazamitla. Que parece hasta hierro. Me bajo porque no va a ser que me tumbe. Mejor que se caiga él solo. Ay, sí me chiste. Queda como muy tumbada. La voy a voltear mejor. Ya llegamos, señoras y señores, a este punto enigmático, mágico, en donde pues se cuentan muchas historias y muchas cosas, sobre todo
del origen de las piedrotas que ahorita les vamos a mostrar, de dónde vienen, por qué están ahí. Hay muchas teorías y muchas hipótesis. Y ahorita se los vamos a platicar. Primero déjenle quito la llave a la moto. Diario. Diario se la dejo pegada. Pero miren, tenemos tan buena suerte que nunca se han volado la moto. Y bueno, déjenles muestro un poquito aquí del exterior. Nosotros llegamos por este lado, por esta carretera. Ahí está. Y chéquense las vistas, los pinos, la vegetación. Y bueno, miren, me voy a atravesar para que puedan observar de aquí cerquita estas formaciones, que son formaciones rocosas. Vean. Y está padrísimo cómo de repente entre el pasto y todo eso, pum, emergen estas formaciones. Y bueno, quien ande por acá y tenga necesidad de entrar al baño, aquí está la entrada hacia los baños. Y estos son los estacionamientos. Hay mucho espacio de estacionamiento y eso porque en las temporadas altas por acá, que son las fechas de septiembre y creo que están próximas también, son varias temporadas las que tienen en donde hay mucha visita, Hola, mucho turista, mucha gente, y a veces no alcanza el espacio de estacionamiento. Ahí hay estos barecitos, miren, que ahorita están cerrados por la temporada, pero miren, allá al fondo se alcanzan a apreciar estas famosas piedrotas, estas estructuras enormes que ahorita las vamos a ver de cerca. Chéquense esta decoración, un lugar muy enigmático. De hecho, se le conoce así como el Valle de los Enigmas. Y dicen que esta es un área energética muy fuerte, muy importante. Inclusive si lo pueden googlear, ahí van a ver que no les echamos mentiras, que hacen muchas referencias sobre que esta área tiene una fuerza energética muy grande. Miren, ahí está. Y vamos a ingresar. Hola, buenas. Les comentamos que la entrada no tiene costo, solamente hay que poner en ese cajoncito una aportación voluntaria que sirve para el mantenimiento del lugar. Carmen me trajo aquí nada más por su tejuichela. Ella no le gusta la cerveza. De hecho, yo te voy a esperar aquí en lo que tú vas y haces, buenas tardes, el recorrido. A Carmen no le gusta la cerveza, pero así sí no, te gusta, ¿verdad? Ya de un tiempo acá ya ¿Sí? me gusta. Sí. ¿Le empezaste a agarrar sabor? Sí. Mira a nuestro amiguito el pajarito ahí. ¿No te acuerdas que un día me aventé un montón? Chéquense este caminito. Qué padre está este adorno, ¿no? Mira, y está otro chucho. Pero ese parece sí es de oso. aquí. Sí. Miren qué chido. Pero camina Satse. Camino Esquira, se ve bien chido. Sí. ¿Se ve chido? Sí. Ahorita me grabas uno así. Sí. Ahí está Carmen haciendo sus tomas cinematográficas. Para las redes. Mucho material. El que no van a ver aquí en el canal lo van a ver en Instagram. Así que los invitamos a que también nos sigan en Instagram. Nos encuentran como Acá Andamos. A de kilo _ andamos. Y en Facebook también nos encuentran como Acá Andamos. Y en TikTok. En todas nuestras redes así nos encuentran como A de kilo andamos. Así se escribe. Para que también nos sigan ahí en las redes, en nuestras diferentes redes sociales. Y pues también, si están viendo este video, regálenos un like y suscríbanse al canal para que podamos seguir haciendo más viajecitos y más recorridos y nos acompañen. Miren qué padre está. Y todos estos son son negocios que ahorita, bueno, pues los encontramos cerrados. No sé si sea por la temporada o por la hora. Ahorita estamos en la hora como de la comida. La vez anterior que venimos, de hecho ahorita le voy a preguntar a Carmen, creo que esta área no estaba. Esta área me imagino que es relativamente nueva. Pero miren, todo este tipo de negocios, café,
hasta venta de predios. Miren, ahí veo que van a vender predios, tortas ahogadas. Todo esto se van a poder encontrar en su momento por acá, a la visita a las Piedrotas. Yo creo que lo están habilitando para la temporada alta, cuando viene mucha gente, que les digo que inclusive hasta los estacionamientos no alcanzan. Y allá al fondo tenemos lo más interesante de este lugar. Vean esas colosales piedras. Ahí se alcanzan a ver unas personas caminando allá al fondo, no sé si las alcanzan a ver, y con eso se pueden dar idea como de la dimensión de estas rocas. Y déjenles platico, hay una teoría que dicen que son restos de meteoros o meteoritos que cayeron del espacio y que quedaron aquí y quedaron esos restos. Esa es una de las teorías. Otra de las teorías es de que con el paso del tiempo aquí pasaba el agua, pasaba mucha agua, yo creo que un lago, un río grande, y entonces como que escarbó y sacó estas enormes piedras. Y la otra teoría es de que literal la trajeron nuestros amigos los extraterrestres, y que esta es una base en donde llegan los ovnis, los objetos voladores no identificados. Y hay muchas historias, muchas versiones de personas que habitan en este lugar que han tenido muchos avistamientos ovnis. Estaba leyendo eso, que hay historias inclusive documentadas, bien documentadas, de personas que han tenido avistamientos aquí de seres de otro planeta. Así tal cual, como ven. Lo que sí es que el lugar se siente con una vibra y una energía muy particular. No sé si tú lo sientes. Adiós. Pero así como al observar el lugar, como que te sientes como que en otro planeta, literal, ¿no? Y más con 5 tejuchelas encima, te vas a sentir en Marte. Así. Pero lo que sí o sea, sí, la gente le atribuye a esto como un centro energético muy grande, muy importante. De hecho, hacen en el equinoccio de primavera, viene mucha gente por lo mismo, por el tema energético que se maneja en esta zona. Yo creo que sí tiene mucho que ver, y pues, o sea, nada más vean el lugar para que se den cuenta de que sí tiene algo Mágico, muy mágico y muy enigmático. Por eso se llama el Valle de los Enigmas. Relajarse, desestresarse, pasar un rato a gusto con la familia. O hasta andar en caballito, allá hay caballos. Sí, rentan los caballos. No recuerdo el precio. Estaba 100, comentando 150. ahorita, amor, que esta zona creo que es como relativamente nueva. ¿Tú te acuerdas de haberla visto? ¿Esta área? No, pero ¿No, fíjate que están cerrados ahorita, supongo, porque pues no viene tanta gente entre semana. Ajá. Hoy es miércoles, pero yo creo que el fin de semana pues abren todo. De hecho, allá enfrente yo creo que grabaste el barecito allá donde venden los cantaritos. Sí. Y también está cerrado. Yo creo Sí. que su fuerte Es que es de temporada viernes a ahorita, domingo, pues ¿sí? baja los días que no hay tanto. Pero comentaba que sí, cuando es temporada alta, o están, sobre todo el tema de yo recuerdo lo de las fiestas patrias, se no, se llena. retaca. O sea, bueno, así decimos cuando está muy lleno, decimos que se retaca O sea que se llena mucho. de gente y de coches. El Tejuino está el cantarito. Ahí está el cantarito. Y mira, bebida tienen famosa, cantaritos tradicional. decorados. Ay, yo lo voy a querer en uno mira, de estos. qué bonitos, Mira. están bonitos, Ay, este me gusta. están padres. Pintados Y mira, a para mano. los pecadores, allá atrás están los rosarios gigantes. Un recuerdo de Tapalpa. Y bueno, aquí dice que por este lugar entran las personas más importantes del mundo. Así que, ¿cómo ves? Nos toca pasar. A ver qué se siente, qué se románticos. siente. ¡Wow! Mira.
Miren, aquí están los caballitos que pueden rentar para darse una paseada por todo este valle mágico. Nosotros lo vamos a hacer por el momento a patín. Pues por aquí abajo, ¿no? ¿Por dónde? ¿Por acá? Por acá está el camino, ¿Quieres? ¿verdad? Pues por aquí está el caminito. Ujú. Si no sabe cuidar la montaña, no es bienvenido. Sale para que la anoten bien. Obviamente, si siempre a cualquier lugar que vayan, que sea un tema de naturaleza, hay que tener mucho respeto y mucho cuidado. Las piedras están enormes, yo creo que no van a alcanzar a apreciar bien La con dimensión. la grabación, pero ajá. Hace rato se ven unas personas que iban caminando y las grabé. Ah, Y pues se ven bien unas chiquitas. miniaturas a comparación de estas rocas. Pero ve, o sea, está hasta una, fíjate, esa roca parece increíble cómo está equilibrada, ¿no? Sí. ¿Te das cuenta? Así como Sí, como encima de acomodada. otra, pero O sea, es por lo que dicen, o sea, cómo es que están así dispuestas de esa manera. O sea, sí está como raro. De repente imaginarte cómo llegaron estas rocas a este lugar. así es. O sea, dices, ¿qué onda? Y por eso hay muchas teorías. Igual si alguien sabe O conoce alguna otra teoría. alguna otra teoría, que nos lo ponga en comentarios, que nos lo haga saber. Pero mira, deja camino y me pongo aquí a un lado de estas piedrotas. Esta es una de las chicas, ¿eh? Una de las pequeñitas. Pero pues mira, ahí está. Quiero escuchar a ver Deja aquí tus malas qué energías. me platica por la favor. piedra. ¿Qué secretos me cuenta? De hecho, por Y ahí. esta polea, mira, Ajá. por allá es en tirolesa. No nos ha tocado cuando hacen eso. Yo creo que tenemos que venir como un día que haya como más movimiento. Por ahí bajamos, ¿no? ¿O por dónde? Sí, no sé, Ah, por acá. yo te sigo. Si se quieren dar una perdida también, Ah, acá está padre. vénganse de tenis o de botas, Ah, sí, porque aquí la idea ropa es que cómoda. caminen, sí. Protector solar, gorra, ahorita está nublado. está nublado Tenemos y la se siente suerte a de que se gusto. nos nubló. pero estaba el sol fuerte. Y bueno, estamos comentando que ya es temporada de lluvias y no ha llovido. Pero no llueve. Hace rato platicábamos con Luis, ahí nuestro amigo del restaurante. Bueno, creo que tú no estabas, amor, pero estábamos platicando de que pues ya es temporada de que esté lloviendo. Dice que se ha habido como dos lloviznas muy leves. De hecho, ahí se ve que empieza a crecer el pastito. La naturaleza es impresionante, cómo rápido cualquier vestigio de agua, pum, lo toma y rápido Y se empieza nota a la renacer. diferencia. Yo tengo orquídeas y cuando llueve las saco y, o sea, luego se nota que el agua de Que el lluvia agua, algo tiene ajá. que les da vida. Mira, quiero enseñarles como esos pastizales de allá del fondo. Están muy bonitos. Allá al fondo. Como hay rutas como que te invitan pues a adentrarte. Y aquí es donde comentan personas, sobre todo habitantes de aquí de la zona, que de repente han tenido hasta encuentros cercanos del tercer tipo, así literal, que se han encontrado seres ¿Sí? extraterrestres por aquí vagando. O sea, yo sé que van a decir, ay, este loco, ¿no? Pero en serio, o sea, en serio hay personas que lo comentan. A ver si nos encontramos ¿Por nosotros acá? ahorita. ¡Wow! Mira, ahí está. Chéquense el tamaño de esa piedra. Y las de allá enfrente. Ahorita vamos a ir allá enfrente. Uy, si estas botas me las hubiera llevado a las peñas, ¿sabes? Ya me acordé Perro. que traían los de gala, los blancos, ¿ah? Los azules claritos, pues. Unos zapatos fifís. Ajá. No, eran unos... Sí, unos tenis. Sí, pero no eran los azulitos, eran otros que me regaló Oxana. Órale. Pero que estaban muy lisos.
Uno que se quería ver bien, pues. Pues nos tocó un día muy agradable, ¿no crees? Sí, está muy a gusto. La primera vez que venimos sí estaba el sol. Sí estaba el sol con todo. Miren qué bonita formación aquí. En medio de las dos rocas. El árbol. El árbol. Qué bonito se ve. Chéquense, qué padre. ¿Y ya viste la tirolesa? Estas dos tirolesas, ¿por dónde van? Sí, está alta. Hasta allá, mira. Aquí Ha de ser padrísimo. ¡Ay! El mal del porqui. Mira, hay un águila hasta allá arriba. ¿Dónde? Ahí, derecho. ¿En el cielo? Sí. ¿No será un ovni? Pues no, no es un águila. Ya la vi. Pero oye, estaría padrísimo en la noche. Está estática. Sí. Estática, literal. Quién sabe si se alcanza a ver en el video. No sé. De hecho, se ve la luna también. Ay, sí, ahí. Y ahí hay otra águila. ¿Te das cuenta del silencio? Sí. Qué agusticidad. La verdad que sí tiene algo muy enigmático este lugar, ¿eh? Sí se siente una vibra, una energía muy especial. ¿Grabaste la piedra como de cerca? ¿Los colores que tiene? Fíjate que la entrada enfrente, donde está la entrada de los baños, ya ves que hay una... Ajá. Ajá, la grabé. Digo, no sé si estaban pintadas. No, si esto es como... Lo que quede. Es como un tipo de hongo. Ah. Chécale, de hecho lo puedes hasta, si lo pellizcas, sale. Amarillito. Y está así como rosadito. Es como un honguito. Verde, mira, este es verde. Amarillo, verdecito. Este es verde, este es amarillo. Es como lamita, amor, que se le va formando a las rocas. Qué padre. De hecho, desde aquí, ve los colores que toman. Mira, por aquí corre el arroyito, pero está seco ahorita. Tan así que ahí está un puentecito, mira. Ahí está el puentecito y todo por aquí corre el arroyito. Estaría padre venir en la época de lluvia. De lluvias. Que todo imagínate lo verde que se debe de poner, porque aquí, de por sí aquí está verdecito. Ay, perdón. Esa carne asada. Lo cortas. Qué oso. Mira, aquí está verdecito. Ahora imagínate en tiempo de lluvias. Sí. Siento que estamos explorando otro planeta. Ándale. Y fíjate Estamos que lo en mantiene uranio. muy limpio. Una que, pues supongo la gente también cuida ese aspecto. Es importante el tema de la contribución que das a la entrada, que es voluntaria, porque eso ayuda a que la gente a lo mejor le pague a alguien para que esté limpiando, porque generalmente aquí no tenemos mucha conciencia con el tema de la limpieza. Y no hay aquí ni bote de basura ni nada. Miren el tamaño de estas cosas. Igual ponte ahí al frente, amor. Y ahorita van a tener como el cálculo de la dimensión de estas enormes rocas. Ahí está. Chéquense. En cuanto nomás alcanzan a salir en la cámara. Así está el tamaño. ¿Qué te parece? A ver, dinos los comentarios aquí a nuestros televidentes, señora Carmen. Ay, señorita. Doña Carmen. ¿Qué te parece este lugar? Muy, muy bello el lugar. Es la segunda vez que vengo y la verdad que vale mucho la pena que vengan y visiten Tapalpa. Que se den su vuelta al centro, se coman una nieve, coman rico, desayunen rico. Y después se vengan para acá a bajar todo lo que comieron, desayunaron. La verdad que para pasar un rato a gusto, agradable con la familia, la pareja, los amigos, vale mucho la pena. La novia, el novio. Creo que solamente una vez nos hemos quedado aquí para la boda de mi amiga Lili. Ah, sí. Y también muy, muy a gusto. La verdad que aquí
en general Tapalpa tiene algo que, algo no sé, mágico. te relaja. Sí. Sí. Mira, hay una historia sobre los duendes. Aquí y también en Mazamitla. Que en los bosques allá. ¿Cuál te fumates? No, también para eso es bueno aquí. Aquí hay de la pera buena, ¿eh? Me han contado. Y los hongos que se dan silvestres aquí. Algo especial. La verdad yo no los he probado, ¿para qué les he hecho mentiras? Pero esta es la zona. Algún día vamos a hacer el experimento y ya les Los decimos. grabamos y a ver si Acuérdense que para eso estamos, para experimentar por ustedes y ya les contamos qué pasó. Ve las rocas, amor. A ver, pero ¿qué Ve. decías? Sí. O sea, Ay, no qué manches. Decía de los bosques. Si te metes a esos bosques, si te vas y si te internas en esos bosques, allá, todo eso, mira los rayos del sol. Wow. Dicen que hay duendes y que son traviesos. Te hacen travesuras, te asustan y así. Pero que si los sigues, vas a llegar a donde tienen como el oro. Así que si nos encontramos o se encuentran un duendecillo, síganlo. tienen que seguirlo. Hay muchas Y historias. si lo atrapan también creo que te dan un premio o algo así. Dicen que de hecho en ciertos lugares donde hay duendes, que si llevas niños, cuando te vayas, algo así va la cosa, que los llames por su nombre de los niños. Por ejemplo, Omar. Al duende. A ti, al niño. Que si tú llevas un niño Ajá. y vas a un lugar donde hay duendes, Sí. que ocupas estarle así como llamando por el nombre del de tu niño. hijo. Sí, claro, de tu hijo. Ya. No ¿Y eso del para duende. qué o qué? Que para que no se roben su alma, una cosa El así. alma del niño. Sí, claro, el alma del niño. O sea que tengo que tener mucho cuidado. Y pues bueno, aquí les traemos este paisaje tan precioso y enigmático. El Valle de los Enigmas. Fíjate, ese nombre no me lo sabía. Aquí hay una resbaladilla. Vamos a ver si nos encontramos a un duende. Omar. Mira. Oh. Aquí te espero. Lo bueno que traemos las botas todo terreno. Vente. Me da miedo. Wow. Está bien padre aquí. Está bien padre, ¿eh? Lo intentaré. Miren. Se lo vamos a mostrar de cerca. Las formaciones rocosas. Esto es lo que las une. Está durísimo. Literal. Es pura roca, pero roca que parece hasta hierro. O sea, está durísimo esto. Miren, allá vienen a caballo. Vienen cabalgando. Está haciendo mucho aire. Sale el sol, se mete el sol. Está raro, ¿no? Luego se viene un viento muy, Me asoleó los brazos. como muy duro. Ay, rayos. Te dije. Te le paso. Ahora bájame. ¿Eh? Bájame. Me da ganas de caminar hasta allá. ¿Cómo? Así, mira, así, así. Ay, güey, estaba grabando para otro lado. Así, mira, así. ¿Cómo? Tú nada más piensa ahorita que regresando nos vamos a echar nuestra tejuichela. Es que mientras más rápido lleguemos, más rápido nos regresamos. Me siento ahorita como en un safari. ¿Tú? Sí. Nomás falta que salgan como los animales del safari. Ándale tú.
los No antílopes manches, y así. verlo. Sí, porque ve qué chido está ahí las piedrotototas. A ver, te voy a grabar caminando aquí por el safari. Voy a practicar mis dotes de camarógrafo. Y mira, ya está el lindero. Toda esa barda que se ve allá al fondo, como de piedra, así separan un predio del otro. Y allá arriba, no sé si alcanzan a ver, al fondo se ve como una finca que tiene como un mirador, como tipo una cúpula con mirador, allá al fondo. Está muy curioso, muy padre. A lo mejor desde ahí hacen los avistamientos ovnis. Comenten por ahí si creen, no creen que existan, han visto. Claro que existen. Platícanos sus historias. Por cierto, le mando un saludo a mi hermano Daniel, mi cuñado Oxana y a mis ahijados bellos Dani y Aitana, Dani, Aitana. que todos los días nos ven. Ah, son nuestros fans Sí, número saludos. 1. Saludos. Daniel mientras trabaja pone Sí. todos los videos. Danielito, De ahí nos que Danielito ve. le No dice se a los la pierda, mi gente, ahijado, le dice, oye, ¿ya viste el canal de mi madrina. de mi madrina y de Omar? Está bueno, dice. Sí. Un beso, mi amor. Aquí seguimos haciendo material para que Él tú sí te entretengas. sabe. En vez de andar viendo cosas no. que nomás no. Mira, mejor que vea este tipo de contenido ilustrativo. Bueno, llegamos, mira. ¿Ya Pues ves? ahí está el lindero. Ahí está el lindero. Está bien, te perdono. Y mira, aquí están estas más pequeñitas. Ya estas son la versión pequeñita de las de allá. Y allá al fondo se ve, mira, los que iban en caballo. Ya llegaron. Ay. Pero mira, ¿a poco no te dan ganas de quedarte aquí un rato? Pues nos hubiéramos ido a la tecucha. Uy. Y este airecito fresco, agradable, muy rico. Oh, qué chulada, qué chulada. Los regalos que nos da la vida y la naturaleza. Con tanta tecnología ya mucha gente no sale Sí, de casa, se la pues. pasa en la tele, en el celular. Bueno, si se pasan viendo la tele, que se pasen viendo nuestro canal. Bueno, eso sí. Pero de verdad, si tienen una oportunidad, vengan, escápense un ratito a cualquier lado. Si les queda cerca Tapalpa, dense su vueltita para acá. Así es. Iba a comentar que la idea también de que vean nuestro canal es que les sirva de motivación a las personas para que salgan. Así es. Si hay, o sea, para que nosotros a lo mejor, si hay lugares que les mostramos que se les hacen padres, no sé, que les den ganas de conocer, de esta manera nosotros les sirvamos como de motivación para que se animen. Mucha gente les va a decir, ay no, o no pierdas el tiempo, bla bla, pero pues ustedes háganlo, sálganse. Si tienen algún acompañante, mejor, para que se vayan cuidando mutuamente, o si están solos, pues solos, no le hace. Nosotros, por ejemplo, nos venimos en la moto. Obviamente tiene su riesgo. Nosotros pudiéramos venirnos en el vehículo, pero preferimos, como que tenemos ese espíritu un poco más aventurero, ¿no? De agarrar la moto y salirnos. Obviamente todo bien cuidado. Carmen se pone su chaleco de protección. Traemos nuestras protecciones en las rodillas, en los codos, en la cabeza, todos lados. Y la idea también, yo siempre lo he dicho, es disfrutar el camino. O sea, la cosa es llegar. No le hace que llegues más tarde o más rápido. La cosa es llegar. Solemos salir a una velocidad muy tranquila, ¿no? Nunca traemos prisa. Bueno, nada más Carmen cuando tiene hambre. Como hoy. Me traía No es cierto, no. que me viniera 200, pero aquí estamos. Muy a gusto. No, trato de no rebasar una velocidad de 80, 90.
a lo mucho 100 kilómetros, o sea, tengo que hacer un rebase, pues lo hago, pero con mucho cuidado. Pero y de ahí no paso. Quien tenga moto, anímese y salga. Sí, pues úsenla. He escuchado que luego les da como miedo de, oye, y no ocupas tener la mejor moto del mundo. No. Si les dijera cuál moto tengo yo, obviamente yo la arreglé. Luego hay que hacer un video de la... Luego les voy a enseñar mi moto. La verdad es que dije, voy a agarrar una moto para que no me duela tanto si me caigo y la desbarato. Apenas retomé el tema de la moto. Yo tenía muchos años que traía una motito, una de esas que son, primero traía una que es motonetas. Y luego tenía otra motito, también esa silla de cambios, pero después pues lo dejé. Y para retomarlo, pues sí hay que volver a... Haz de cuenta que pues hay que volver a practicar. Años. Y la verdad la compré, amor, y pues como tuve mis 2-3 caídas, ¿verdad? Y bueno, por eso la compré, para volver a agarrarle otra vez al rollo. Ya después, mi idea es cambiarla por una moto ya de más cilindraje, que me sirva todavía más para para la aventura. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Una tejuchela. Va a estar diciendo la gente, pues bueno, ¿qué es esa? Ya quiero ver la famosa tejuchela. Oye, vi que nadie está atendiendo ahí. Pero está abierto. ¿Sí? Vamos ok. Porque no vaya a ser que llegas a pedir tu tejuchela y ya no va a haber. Ahí se alcanza a ver el abrevadero, o como la parte donde todavía hay agua de este arroyito que circula desde allá y da toda la vuelta hasta el otro lado. La vez pasada, amor, había vaquitas, ¿no? Sí, más acá adelante. Una estaba dentro del agua. Pero ahorita ya no se ven. No. Quién sabe dónde las tenga. Vamos a... Mira, que es como donde está el agua está verde, verde, verde. Sí, se nota. Y luego, yo creo que aquí han de venir muchos animalitos a beber agua, ¿no? Sí, los pajaritos. Sobre todo en la noche. Ardillitas. En la noche, ya cuando hay menos peligro para ellos. Aquí yo creo que vienen a beber. Yo creo que todo esto se ha de inundar, amor. Ahí se ve que está corriendo el agua. Ahí está corriendo. Poquito, ¿eh? Como que hay pececitos, o no sé, o ranitas. Porque me acerco y saltan. Lombricitas. Pues imagínate. Encontrarte con... También en la laguna de Sayula. Abajo, allá abajo. Ahí se suelen, Ajá. A mis papás y a Daniel les tocó ver uno. Sí, pues, sí me comentaste. Sí. Y pues mi hermano estaba chiquito y pues sí se asustó. Mira, está corriendo el agua. Pues es que toda esta zona sí tiene algo. ¿Sí? Te digo, toda esta región, estamos hablando que se conecta. Allá abajo está la laguna de Sayula, que es una laguna seca, es un valle como desértico enorme, plano. Creo que por ahí les tomamos, hay un video en donde de nuestro viaje a Guadalajara, ahí les pusimos unas tomas y se conecta con esta parte alta que es la Sierra de Tapalpa. Y más adelante, más al sur, el Valle de Zapotlán, el precioso Valle de Zapotlán con su laguna. Pero nunca nos quieres acompañar a las pura niñas. Soledad, miren. Solos tú y yo y nuestro amor por el mundo. Aquí nomás. Ándale, así como que si nos queremos para que cuánto amor. A ver, con que alguien no vaya a poner ahí en comentarios, soy fan de su relación. Ándale. Absténganse. Ándale. Es la moda ahorita, yo creo que va a pasar en unos días. Ay, qué argüendazo, ¿no? Sí, no. Le mandamos un abrazo a nuestro amigo Pepe Aguilar. Cristian, no se me ha hecho ir a ver tu concierto, me lo han platicado mucho, que está padrísimo. Tampoco Ángela la ha ido a ver. Hay que programarnos para irlos a ver, ¿no? Sirve que los saludamos. Pues hace poco estuvieron. Vemos que aquí también tienen como esto tema de ecoturismo.
Están de hecho ahí colocando estas estructuras, miren. Green Sierra Tapalpa Tours. Pues búsquenlo ahí en Google, googleenlo, a ver si tienen algunas opciones para hacer el ecoturismo. ¿Y qué creen? Que van a hacer con cara de tejuchela. Ya está cerrado. Es aquí, ¿no? Sí. Pero estaba abierto hace rato. Pues estaba. Aquí, ¿no? Sí. Bueno, creo que Carmen va a estar enojada toda la semana. Nomás por eso dije, está bien, vamos. Luego venimos Ay, y le tanteamos como al horario. Se me hace raro porque la otra vez era como esta hora y estaba abierto, ¿no? algo así. Bueno, por lo menos les vamos a pasar una fotito, una imagen de la tejuchela. Pues este juino con la cerveza. Pero hay gente que no conoce el tejuino. Hay que presentarles primero el tejuino. Allá en Guzmán hay un lugar donde venden tejuino. Pues varios. Vamos a ir a mostrarles lo que es el tejuino y eso le ponen una cerveza, hielito y sabe rico. Señoras y señores, yo creo que es hora de despedirnos del videíto. Gracias por acompañarnos. Esperemos que haya sido de su Les haya agrado. gustado. Y ya saben que si nos ayudan con su like, les vamos a agradecer muchísimo. Suscríbanse, es al gratis. canal. Es gratis. Y bueno, nos vemos para la próxima aventura. Chao.